que también estamos dando inicio a como a un anexo del organismo Astrobestias, que va a ser nuestro canal de YouTube, en donde tenemos ganas de profundizar ciertas temáticas, por ahí van a ser charlas de más de una hora, y que posiblemente vamos a tener invitados también pasando o bueno, profundizar más. Y que esta va a ser como uno de los primeros videos de una saga, no de una serie. La saga de Plutón en Acuario. La saga. Hicimos un movimiento que es la entrada de Plutón en Acuario, como para dar una idea de algo. La última vez, Plutón es un planeta de un tránsito muy lento y largo. Literalmente, miren, lo tengo acá anotado, tarda 247 años en dar una buena vuelta completa al zodíaco. La última vez que tuvimos el tránsito de Plutón en Acuario fue aproximadamente desde el 1777. O sea, Revolución Francesa, Revolución Muy cerquita. Industrial, conformación del Virreinato del Río de la Plata en Argentina, eh, pleno, bueno, eso, pleno movimiento social y de la movilidad del poder también, ¿no? De dónde estaba acumulado el poder en la sociedad en ese momento y cómo migró y, y dio origen a nuevas clases sociales, básicamente también, ¿no? Como reordenó la estratificación del poder en lo colectivo. No me Bueno, pude poner este tema. nosotras creo que es la primera vez que ordenamos una charla porque todos nuestros vivos, que se llama Tránsitos Encarnados, por lo general suele ser como algo muy del orden de lo creativo y de lo que va surgiendo, pero también en vísperas de que vamos a activar nuestro canal de YouTube, ordenamos un poquito. Claramente hoy no vamos a tocar todo, estos son temas muy complejos. em, y lo que nos gustaría hacer es traer lo que queremos como, si hay re bien, lo que queremos darles, lo que queremos transmitir, lo que queremos compartir es por ahí ir Me tocando encantaría. en todas las dimensiones de lo que significa esto. O sea, entonces, vamos a dividir estos encuentros en desde la cualidad vibratoria, que es qué significa, o sea, de qué hablamos cuando hablamos de Acuario, que hablamos de Plutón, que hablamos de un tránsito, hasta sus cualidades más psíquicas, psicológicas, emocionales, políticas, sociales, o sea, cómo esto em, que es muy abstracto, empieza a antropomorfizar o a encarnar en nuestro psiquismo, nuestras emociones, nuestros modelos civilizatorios y claramente nuestra esfera sociopolítica. Entonces, ¿te parece que empecemos con la cualidad acuariana y después la cualidad plutoniana y después por ahí combinar esto? En primer lugar, lo que queremos como tratar de calmar es que cuando aparecen este tipo de informaciones, lo primero que piensa la conciencia es, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo me afecta? ¿No? Em, Porque nosotros sentimos que lo que está pasando fuera de nosotros, de alguna manera, está afuera, literalmente, y que nos cuesta mucho sentirnos un entramado adentro afuera, entonces que si se mueve allá, se mueve acá también. Nosotras siempre traemos el ejemplo del cubo Rubik, que es el cubo de que tiene muchos colores, que si lo vemos en una dimensión, se está moviendo un color nada más, pero en todos los lados de ese cubo, que son todas nuestras esferas dimensionales, eh, están pasando cosas y se mueven cosas. Entonces, cuando hablamos de un tránsito o de, bueno, ¿qué es Plutón en Acuario? Es importante decir que esto es información nueva también para la Tierra. Y esto incluye a la Tierra
como un organismo, o sea, incluye a la Tierra misma como un organismo. Es decir, como si pudiéramos decir Gaia, ¿no? La Tierra ya está comprobada que tiene su propia inteligencia, que es aparte de nosotros los seres humanos. Es como si la Tierra fuera un organismo vivo en sí mismo, interpenetrado con nosotros y con todo lo que existe en la Tierra. Em, las plantas, las rocas, los mares, los animales, no solamente lo humano. Em, entonces, con Nadia lo que nos atraviesa es, bueno, ¿cómo respondemos nosotros los humanos a esta información que está tejiendo el cielo, ¿no? Porque lo que está pasando literalmente es que es una transición, es un cambio de clima. Em, entonces, usamos la astrología como símbolo que nos traduce un cambio de vibración. Em, ¿Y qué pasa cuando hay un cambio de vibración? Bueno, ¿cuáles son los modos y la interpretación de reacción humana frente a esto? Mm. Porque es un procesamiento o sea, es un caudal de información que nos excede. Entonces, bueno, como ir tratando de ir despacio, y de ir como muy chiquitito, porque claramente si hay una de las sombras que trae lo acuariano, es querer significar todo muy rápidamente en el momento que va apareciendo. Em, y eso es muy costoso para nosotros porque nos sobreestimula, nos excita el sistema nervioso y entramos en una especie de ansiedad colectiva, que siento que también es la que estamos viviendo y es la que también estamos sintiendo, sobre todo con la explosión de las redes sociales, de ciertas tecnologías. Em, entonces, bueno, por eso traer como esta conciencia que tenemos antropocéntrica y el cambio que está sufriendo la Tierra con este cambio de vibración y por ende cómo se van a modificar plantas, animales y animales humanos que somos nosotros. Em, Eso tenía ganas de decir yo como para arrancar. Em, no sé si querés seguir vos, Na, o, Sí, o- como tocar la idea también de un tránsito, ¿no? Porque también eso, hay un montón de gente que capaz como que ya usás la palabra tránsito y una cree que el que está del otro lado entiende, ¿no? Lo que uno está queriendo decir. Cuando hablamos de un tránsito, nosotras tenemos como esta visión, ¿no? De no ver a no creer que esta ligadura, ¿no? Como ver que eso está significando un movimiento que se está dando en la Tierra, pero es medio como esto que decía Agus del cubo Rubik, de un movimiento que es a la par y es sincrónico, y no es que va a pasar algo X cosa porque Plutón entró en Acuario, sino como ese movimiento nos permite leer ciertas situaciones, ciertos hechos y ciertos movimientos que se suceden en la Tierra a partir de ese, como si fuera una especie de espejo, como nos reconocemos en ese movimiento que sucede en el cielo y a partir de eso podemos registrar lo que está cambiando, lo que va a estar como moviéndose en relación a ese movimiento, pero como si fuera una especie de danza en simultáneo, y no es que algo genera, ¿no? No es como esta cosa de estímulo-reacción, sino como algo que se sucede a la par. Entonces, por eso, bueno, siempre se trae, ¿no? Sobre todo cuando son tránsitos así de mucho tiempo, que nadie de acá, nadie que esté vivo vivió un tránsito de Plutón en Acuario, porque vivió más de 240 años. Eh, entonces, por eso se trae esa visión también de, bueno, a ver qué es lo que pasó como manifestación concreta la última vez que ese tránsito se sucedió, como para tener algún tipo de atisbo de posible lectura, no por querer anteponernos
a lo que va a venir o se va a suceder, sino como para poder comprender en mayor profundidad lo que se va a estar movilizando, ¿no? Y creo que, de hecho, cuando yo me ponía a buscar, como que me puse ahí a leer de historia literal, es muy clara las analogías con nuestro presente, o sea, está muy ahí, está muy sobre la mesa. Em, es muy movilizante, sobre todo quizás ver que creemos, ¿no? Que hemos avanzado un montón como sociedad y como especie, y en el trasfondo de lo estructural seguimos de alguna forma respondiendo y reaccionando de igual forma a ciertos hechos, creyendo que estamos como haciendo algo nuevo, un movimiento nuevo, y en realidad cambia un poco la apariencia de algunas cosas, pero en lo profundo Mm, cuánto realmente se modificó de esa conciencia, ¿no? Como cuánto realmente se modificó nuestra forma de hacer comunidad y de vivir en lo colectivo y del encuentro con la diferencia y nuestra idea de la libertad, ujú, cuánto realmente se movilizó eso. Em, creo que está bueno eso, traer como esta idea del tránsito no como algo externo que se sobreviene, sino como algo en lo cual yo puedo percibir y leer un movimiento que se está dando ya internamente de alguna forma. Ese juego entre el adentro y el afuera, ¿no? El arriba y el abajo. Em, y bueno, esto, ¿no? Que nos es muy complejo sentirnos ese mm, movimiento mm. a la par, Sí, y que básicamente. además nos cuesta también sentir que si la Tierra está cambiando, nosotros estamos cambiando. Porque de hecho, esto por ahí va a ser un spoiler, si hay algo que va a traer Plutón en Acuario, es el extremo control que tenemos y el extremo control que creemos que tenemos. O sea, desde la inteligencia artificial, que creemos que estamos controlando todo, hasta la emergencia de la derecha y de los regímenes más autoritarios. Em, pero eso, como sentirnos parte de una Mm, inteligencia que no es una parte, sino que es un todo dentro de un todo, es muy mm, complejo para un psiquismo o una especie que somos nosotros, que nosotros le decimos canceriana, como usando el símbolo astrológico, que en realidad lo que hace es miedosa, es excluyente, eh, y que justamente lo que está haciendo es eh, rechazar todo el tiempo la diferencia. ¿Por qué? Porque nuestro sistema mamífero, nuestro sistema nervioso está codificado todavía para la supervivencia. Em, entonces es muy costoso, y Plutón en Acuario para mí va a ser una clara manifestación entre el anhelo que tenemos de lo que queremos ser, fraternidad, igualdad, bla, 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 y lo que siente el cuerpo y la resistencia que hay corporal a de verdad a tolerar la diferencia. Entonces, por ahí a mí me gustaría traer un poco, por si tal vez es la primera vez que escucharon o lo que sea, un poco la cualidad acuariana, como para que no sé, por ahí el que nunca escuchó astrología, pero le interesa, porque vamos a hablar de sociología, de política, de antropología, bueno, le interesa conectar este símbolo, ¿no? Que el símbolo es una unidad para nosotras de traducción, que por ahí en el lenguaje normal, civilizatorio, no tendríamos cómo explicarlo. Si me permitís, Nada, puedo hablar un poquitito de la cualidad acuariana y vos me vas. Si me permite, señora. No, no, mentira. Eh, bueno, Acuario representa el número 11 en el zodíaco, eso está copado. Eh, ¿Por qué? Porque primero que es un número eh, que tiene dos unos y el uno implica lo creativo y lo activo. Entonces, acá como tenemos dos unos, estamos hablando de lo doblemente activo y de lo doblemente creativo. Y uno más uno es dos.
El 2 es lo receptivo. Entonces ya Acuario posee una paradoja en sí mismo, que es lo doblemente activo, independiente y creativo con lo totalmente receptivo. Es decir, soy totalmente independiente y singular y al mismo tiempo soy en red. O sea que nosotros no, es una contradicción muy grande para por ahí nuestro estado de conciencia. Acuario está simbolizado por lo que en su momento se creía que era agua, que eran olas, porque en ese momento no podían, o sea, es un jeroglífico que en su momento nosotros malinterpretamos como olas, son ondas. Es decir, eh, habla de la vida como energía, nosotros como movimiento energético, como circulación. Entonces, Acuario propone que la visión de realidad como energía. Entonces, para Acuario no hay una sola parte, o una sola verdad, o una sola manera, o un solo camino. O sea, las diferencias son la totalidad y la creatividad, y no hay una parte absoluta. Y ninguna parte puede hacer nada sola. Entonces, el sujeto para Acuario es una manifestación de la energía que lo hace a través de formas, y el humano es como un vehículo de esa energía. Entonces, Acuario no dice todos somos uno, que es nuestra conciencia más clánica o más, bueno, tribu. Acuario dice todo es todos. Es decir, cada una de las aparentes partes tiene su verdad, digamos, que es totalmente resonante con la verdad que es la circulación en sí. Entonces, si Leo, que es su opuesto complementario, es la estrella, Acuario es la constelación, pero no en cuanto a sistema, como hablábamos en Virgo, sino como un entramado que no es creativo una sola de las partes, sino que, que lo creativo es la circulación de energía entre sí. Bueno, entonces el momento acuariano, Se me lo, viene como algo de literal, o sea, como hoy más comprobado desde la física cuántica, lo profundo de la materia hay vacío y solo hay circulación de información. Digo, como tocar ese lugar esencial de en lo profundo de la materia y de las formas manifestadas de los átomos, se llega a comprender que hay energía circulando, claro, que nuestra percepción nos permite verla en esta manifestación de 3D, pero si vamos a lo profundo, concreto, esencial, es información y energía circulando en movimiento. exactamente, eso es muy importante porque Acuario lo que intensifica son las nuevas relaciones que hace que la información y la energía circulen cada vez más rápido, cada vez más diversas y cada vez más, o sea, y disruptivamente. Bueno, por eso rige la tecnología, porque la tecnología es una manifestación concreta de esa profunda esencialidad que sucede en, en la estructura de la materia. Exactamente. Em, entonces, en el viaje acuariano, em, esta conciencia canceriana de la que hablábamos, que necesitaba protegerse, o sea, para sobrevivir, que se diferencia en Leo y aparece como la sensación de identidad y se desarrolla en Virgo, no sé, o se articula en Libra, bueno, ponele que llega a la cima en Capricornio y llega a la cima porque está en condiciones de vibrar con todas las demás partes con creatividad, porque se apropió de su singularidad. Entonces, lo profundamente acuariano es que ya no hay miedo, ya no hay peligro de que una parte domine a la otra o que se superponga una o la otra. Entonces, se produce el encuentro en Acuario profundo, no por pertenencia, ni por historia compartida, por nada de eso, ni por memoria, sino por una afinidad esencial, que es una absoluta independencia y libertad
con una máxima diferenciación, y al mismo tiempo lo reticular, es decir, la red. Entonces, siempre Acuario es red, siempre es encuentro, o siempre para Acuario es la totalidad la que se mueve a través de los individuos. O sea, no es tipo, ay, nos queremos, vamos a compartir la sopita canceriana o la cierta intimidad familiar, sino que por solo estar se está compartiendo algo y todavía no sabemos qué es. Eso es lo fundamental de Acuario, porque si no nos disfrazamos de acuarianos y somos cancerianos, tenemos nuestra idea, nuestra creencia, ya sabemos hacia dónde vamos. Esto es como tipo, che, hay una afinidad muy profunda en nosotros que ya habrá tiempo para darse cuenta de qué va eso. Entonces, yo siento que solo me puedo, o sea, solo nos podemos encontrar con los otros cuando yo afirmo al máximo mi independencia, mi singularidad. Digamos, por eso es que su opuesto es Leo, ¿no? Porque solo así el grupo se expresa tal como realmente es, que es en su libertad, que es como, bueno, idealmente, porque Acuario se da cuenta que la identidad no está fija. Por eso, bueno, acá aparece algo de Géminis y de Libra, ¿no? Eh, Sí, lo más la complejo ahí es ver esa libertad y esa diferencia que hace hacer lo que somos, no como algo independiente y aislado, sino en registro del otro, porque tenemos, como no podemos sostener la ambivalencia de la libertad es en interdependencia, es en vínculo, es en claro. red, se tiende a quedar en esa forma cristalizada de la libertad aislada del sentido de colectividad y Mm, de vincularidad. Tipo, mm. soy libre si me aíslo, si, ¿no? Como si no dependo o no podemos sostener esa contradicción. Exacto. O sea, como que si la identidad no solo es continua, sino que depende del vínculo, no en cuanto a Libra, sino que es alguien que va siendo, es como también es medio gerundio, y, y se va definiendo en todos los vínculos con total libertad, en el sentido de que esta es la potencia que tiene Acuario, de que acopla correcta y creativamente. Eh, y es muy complejo, porque en el momento que nombramos Acuario ya no es Acuario también. Entonces, Sí, no tenemos ni puta idea de lo que es Acuario. O sea, exacto. Entonces, por eso cuando básicamente. parte de esta charla es como aprender juntos también, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo coreano, ¿no? Saltar al abismo juntos, en el sentido de que no se pueden hacer predicciones. Nosotros vamos a hablar de la historia sociopolítica, vamos a tocar un poquito de antropología, vamos a tocar un poquito de cuerpo, que me parece que ahí hay como una perla muy importante para los siguientes 20 años. Pero con Acuario, de hecho, o sea, si quisiéramos hacer una predicción, quedarían obsoletas, porque Acuario no o sea, es lo nuevo. Entonces yo no puedo compararlo con nada viejo como para entender qué pasa. O sea, porque es cambio, es innovación, es lo inesperado, es la mutación, si quisiéramos hablar en biología. Entonces, esto va a estar en dinámico y de hecho, lo que nosotras podemos significar como astrólogas y como investigadoras también, no sé, Nadia también como investigadora social y política, es, bueno, eh, va a haber una dinámica de aprendizaje muy grande sobre la cual va a haber un salto. em, y bueno, desde este lugar también queremos traer cómo acompañar al psiquismo, a las emociones y al cuerpo con en este cambio de clima vibracional que se está dando frecuencialmente en la Tierra. Eh, Porque si algo pudiéramos decir es que van a ser 2 décadas de mucho cambio, de mucha disrupción, de esto que Acuario nosotras le hablamos en el cuerpo, es el espasmo. El espasmo porque de miedo, ¿no? Como
está viniendo algo con lo que yo no puedo compararme, ni nunca vi, ni en el presente, ni en el pasado, hay algo en el cuerpo que instantáneamente se tensa, porque es eso, porque es nuevo y todavía nosotros, mamíferos, em, somos una especie con miedo. Creo que podemos ir a tocar un poco lo que es Plutón, ¿no? Como Sí, ya que re, fuimos a Acuario, re. eh, es un viaje aparte porque cuando uno como que se empieza a meter en el lenguaje astrológico, ¿no? Como que tenés, bueno, la esencia, esto, ¿no? Lo que en la vibración a lo que responde ese símbolo, ¿no? Sea en este caso Acuario o Plutón. Y después cómo el psiquismo, ¿no? Nuestra mente puede asimilar y cómo ya ahí empieza a haber una distorsión de alguna forma, eh, inexorable, en base a nuestras limitaciones psíquicas. Y es muy loco porque esto, ¿no? Plutón tiene que ver con la liberación de las formas obsoletas que ya no están vitales y cómo nuestra psicología frente a eso reacciona con terror o con control. O sea, frente a la muerte, reaccionamos queriendo controlar o atemorizados. O al dolor mismo, digo, ¿no? También, bueno, que es otra arista de lo plutoniano. Pero en Mm, sí lo plutoniano, lo que el momento escorpiano, ¿no? Asociado a Plutón es, bueno, ¿qué es lo que ya no está vital? ¿Qué es lo que ya está viciado y hay que mandar al compost para que eso pueda recircular? La liberación de las formas que ya están obsoletas, que ya no están vitales, que se están pudriendo y están quitándole vitalidad a la totalidad del sistema en sí, ¿no? Podemos ver eso en un cuerpo, en una planta, como manifestaciones concretas, o en un estado, en una sociedad. ¿Cuáles son las formas construidas que ya no, no es eso, no están vitales, no permiten que algo siga circulando y se empieza a obstruir eso? Em, de hecho, literal, ¿no? En el cuerpo, como nuestra forma de reaccionar al dolor es tensándonos, resistiendo. Es muy complejo entregarse realmente a ver que no deja de estar ese dolor. Pero cuando puedo permitir, y creo que ahí viene una palabra acuariana también, ¿no? Como cuando puedo de alguna forma permitir hacer un mínimo de espacio para que eso tenga espacio para circular, cuánto realmente es ese dolor o cuánto es la fuerza antagónica que yo estoy generando por tensarme frente a esa fuerza que está pidiendo circulación. Y eso es, bueno, nada, o sea, como esto es un tránsito en Acuario, que en sí es un signo que tiene que ver con todo lo que nombraba Agus, ¿no? De la colectividad, de la grupalidad, de lo humano en sí y lo humano en la Tierra, ¿no? Y Plutón siendo un planeta tan lento, es algo que tiene que ver con un movimiento que trasciende mucho más allá de la propia experiencia individual. que no nos olvidemos que más que también, o sea, lo que trae Plutón es la regeneración del sistema. Es, entonces, lo revitaliza porque también se encarga de regenerarlo. Y lo zarpado es que cuando nosotros hablamos o de Escorpio de Acuario o de Plutón o Urano, em, lo que tienen en común es la circulación y la recirculación. Entonces,
ya hay algo que si estamos prestando atención podemos empezar a unar, que es que, bueno, va a haber una regeneración y una revitalización del sistema, que es el fin de un mundo, pero el fin de un mundo es la renovación de otro. Entonces, como también por eso estamos cayendo en un montón de conspiraciones. También hay mucha gente que está como muy apocalíptica. Y digo, sí, es verdad, estamos presenciando el fin de un mundo, pero digo, esto no es por optimista, es un proceso natural de la vida. El fin de un mundo representa el origen de otro nuevo, más revitalizado, regenerado. Entonces, em, si nosotras ahora hiciéramos, bueno, Plutón y Acuario, podemos decir que que podemos articular en conjunto entre Plutón y Acuario, es que tienen en común la circulación de la energía, eh, y que claramente va a haber mucha creatividad, porque estamos hablando de Acuario. Entonces, el fin de un mundo, lo que decíamos antes, necesariamente es la renovación, y el inicio de uno nuevo. Eh, digamos, solo que a los seres humanos, bueno, nos cuesta un poco confiar, pero todo lo que está, lo que está encarnado en el sistema Tierra, eh, cuando algo termina, algo recomienza. O sea, hay una regeneración del sistema, hay una regeneración, una renovación. Em, entonces, como Acuario nos habla de algo que no tiene proceso, porque Acuario es la antítesis de proceso, o sea, no tiene estabilización, ahí es donde algo empieza como a colapsar, tanto psíquica, emocional, creativamente, y aparecen nuestros sistemas más reactivos, porque hay algo que pareciera que está poniendo en jaque a la supervivencia, o en jaque a un modelo, a un sistema, a una vieja forma, como decía Ana. O sea, Plutón viene a destruir la forma. Algo que me parece que es importante es que todo este proceso, como se va a acelerar e intensificar, como decíamos antes, la cantidad de eventos disruptivos, sobre todo de la estructura anterior, va a traer a la superficie información nueva, porque es Acuario, que no tiene precedentes, y además negada y reprimida. O sea, entonces acá es donde podemos articular, como venimos charlando. Sí. Yo antes de ir ahí iría a la historia, boluda, porque siento que para que eso se pueda tocar es necesario traer como la última manifestación de lo que fuese en tránsito a nivel humano, me parece. Em, como decíamos antes, es un tránsito que dura mucho tiempo y la última vez que se sucedió se, se, se sitúa en lo que fue la Revolución Francesa, la Revolución Industrial. Entonces, como poder ver también en analogía, ¿no? Como siempre Plutón va a transitar Acuario después de haber transitado Capricornio. Y en algún punto poder tocar también que, que Plutón va a circular lo que en Capricornio se concentró en ciertos lugares consolidados a nivel social de poder. Entonces Plutón va a venir a sacudir esos lugares que de alguna forma acaparan cierta información, ¿no? Cierta energía, eh, y esos lugares de acumulación, lo que va a Mm, venir a hacer Plutón en Acuario es a que eso circule. Eso, no sé, en ese sentido, ¿no? Como la Revolución Francesa fue un primer hito histórico que desencadenó una serie de procesos revolucionarios y de circulación de alguna forma de ese poder enquistado que en su momento era la monarquía y eran esas formas de estructuración social absolutistas. mm.
Sí, o la Y revolución industrial, la aristocracia, digamos, ¿no? total, Como, sí. ¿Y qué surge a partir de eso, ¿no? Como una nueva forma de circulación de ese poder, como algo para traspolarlo también a nuestro presente y entender también cómo surge nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Em, Hay un reordenamiento, digo, ¿no? Esa sacudida del poder concentrado en esos lugares de poder acérrimo, sea un rey, un monarca, se, se, se reordena a nivel social, ¿no? Y eso empieza a circular en generar nuevas clases sociales. Ahí surge la burguesía, que hasta ese momento no existía, ¿no? Estaba la monarquía, los reyes y la nobleza. O sea, sucede una nueva forma social y una nueva forma de ordenamiento social que antes no existía. ¿Cuánto realmente de esa concentración, ¿no? Se circuló en lo colectivo general? ¿O cuánto cambió la forma en la que eso volvió a quedar, ¿no? Concentrado en cierto sector social? Para entender también qué es lo que puede llegar a suceder en el presente, como para ver cuánto realmente cambió la forma en lo profundo o cambió la apariencia en la que eso se ordenó. Hay algo para mí de esto, y capaz hilado un poco con lo que traías vos, hay una exposición de la sombra de lo colectivo muy fuerte, como a mí se me venía literal con esto, ¿no? Como trayendo algo muy presente y de esta semana, que fue esto de que Milei fue a hablar de esta conferencia en Davos y Elon Musk, no sé si viste el meme que sube Elon Musk del chabón garchándose a la mina y con la pantalla viendo sí. a Milei y Milei lo retuitea, no sé qué chota, como. Y eso como una resignificación de, che, somos esto como sociedad. O sea, si uno va a la cotidianeidad de lo que somos hoy en día como sociedad, como colectivo, somos eso. O sea, somos esa ironía de la realidad y de alguna forma estas personas están eh, exponiendo eso al nivel de que hoy en día tenés a alguien, ¿no? Que representa, porque de alguna forma, quieras o no, querramos o no, está en ese lugar de representación social y expone esa sombra de lo más eh, grotesco de lo que hoy en día es nuestra civilización más cotidiana y normalizada de nuestro estilo de vida como quieras o no, y no, y todos los juicios y prejuicios que podemos hacer sobre eso, pero ver que eso es una manifestación literal de lo que nuestra cotidianeidad es a nivel estandarizado social, eh, como una exposición máxima de eso, de la sombra en el sentido de, de lo que no vemos de nosotros mismos como colectivo. Y que alguien, ¿no? Con cierto lugar de poder viene y expone de alguna forma. Así como fue en su momento, digo, no sé, eh, a nivel pasado, ¿no? Digo, la Revolución Francesa y demás. Eh, esa lucha que había y esa disparidad y desigualdad total en la sociedad de ese momento. Después, como algo también como eh, tocar también que en este momento, ¿no? En la Revolución Francesa, bueno, el primer atisbo de lo que son hoy en día los derechos humanos, como empiezan a surgir ahí. Eh, y el surgimiento literal también, ¿no? Como ver la analogía también de la economía liberal. O sea, hasta ese momento había o sea, estaba la monarquía y el poder hiperconcentrado, pero a la vez había como, como mucha regulación de la economía en ese sentido, de cómo se manejaba por ese poder concentrado.
Y ahí empieza a surgir como más, bueno, sobre todo con la revolución industrial también, ¿no? Como, bueno, el liberalismo económico, como esta idea de libertad, y ahí creo que podemos abrir como un montón de aristas de qué pensamos que es la libertad, ¿no? Como qué ideas tenemos de la libertad, eh, y de dónde surge también nuestras ideas de la libertad, cuánto realmente también hubo ahí una transformación social o simplemente algo de alguna forma, se legitimó algo que ya estaba y cambiaron las formas de servidumbre de alguna forma, ¿no? Digo, ¿cuánto realmente ese sistema se transformó? Bueno, el surgimiento de los sindicatos, esto más con la revolución industrial, ¿no? Pero como esos nuevos actores sociales, y yo creo que esto re puede pasar, ¿eh? Como nuevas, eh, no sé si una nueva clase social, pero una nueva forma de ordenarnos a nivel social, y nuevos actores sociales apareciendo en la escena de alguna forma. Eh, Después, bueno, ni hablar de cómo habitamos la Tierra, ¿no? En el sentido de, de revolución industrial, cómo producimos, cómo usamos, porque es lo que hacemos, o sea, cómo usamos la tierra, eh, y, y bueno, ni hablar de tipo, si nos metemos más como en términos de, de cambio climático y demás, y por Sí. eso está bueno, creo, traer la visión esa del pasado como para, bueno, ver qué es lo que hoy en día, en relación a eso, que fue un gran hito en la historia de la humanidad, cuánto realmente creemos que evolucionamos y qué sigue siendo estructuralmente igual. Mm. Eh, y Yo creo que justo el Zoom se había cortado, pero lo que charlábamos era el retorno de ciertas experiencias para cierta reabsorción o elaboración de lo que está sucediendo, o todo lo contrario, o la demostración en la cara de que la revolución industrial la estamos viviendo actualmente, lo que hablábamos antes. Antes era carbón, vapor y petróleo y hoy es inteligencia artificial, silicio y microchips o nanochips o lo que sea. sí, y recién ahora capaz como poder en este sentido de cómo habitamos la Tierra, recién hoy poder dar cuenta de lo que esa revolución industrial significó. O sea, como de qué es lo que ahí empezó, que hoy vemos como las consecuencias de manifestación de eso que empezó en ese momento. Sí, me gustaría nombrar también que Acuario representa, a ver, Acuario nos habla de la redistribución y de la recirculación de la energía. Entonces, si nosotros de verdad, esto no queda en palabras, es que de verdad empezamos a sentir que, que las cosas o el poder o las experiencias no se concentran en un solo lugar, sino que están redistribuidas por todos lados. Yo la semana, o sea, como hablando sociopolítico, escuché decir a varios analistas políticos que hablan de fragmentación de lo que está pasando acá, ¿no? Tenemos la inteligencia artificial, el quilombo que hay entre China, India y Estados Unidos y Silicon Valley, que no mucha gente habla, Gaza y Palestina, Latinoamérica en crisis, Argentina también como epicentro de algo que no se entiende bien. Entonces, a mí me parece que no hay una fragmentación, a mí me parece que se está manifestando lo acuariano en cuanto a caos necesario, o sea, algo que no se puede tocar, y me gustaría que hablemos de la emergencia de la derecha y los regímenes autoritarios. O sea, esto no es ahora, esto viene pasando, o sea, la era de Acuario, o sea, se manifiesta, se palpa ahora, pero esto viene sintiéndose ya hace algunos años, y sí, no hay que hacer un leído,
para darnos cuenta que en muchos lugares del mundo, hace muy pocos años, hubo una emergencia de la derecha muy zarpada. O sea, de hecho yo quise sacar la ciudadanía italiana y estaba todo tan facho que estaban derogando una ley tras otra. Mm. Em, Bueno, es entonces, re interesante ver esa, ya como antes hablábamos de, es muy, muy loco ver cuando uno empieza a eso, a verse el lenguaje astrológico y ver las referencias de lo que significa en sí, ¿no? La energía y las tergiversaciones que nuestra capacidad humana genera y que exacto. Acuario, siendo algo que tiene que ver re con la colectividad, con la horizontalidad, con lo comunitario, termina quedando en lugares de eso, de extrema derecha, de disociación, termina quedando re leonino en algún punto, de hago lo que quiero y, y la libertad como un concepto que... Bueno, y ni hablar de que nosotros estamos presenciando, o sea, es una generación que va a presenciar mucho el fin de Plutón en Capricornio. Entonces, fíjense cómo no hay que irse muy lejos para escuchar que perdimos lo esencial, o sea, Mm, en la familia, ciertos respetos, ciertos modelos, digo, desde una lógica, o sea, que estamos en caos, que los jóvenes somos un desastre. Hay una mirada capricorniana que está poniendo, o sea, que nosotras ahora estamos poniendo en tela lo patriarcal, porque hay algo, ¿por qué la emergencia de la derecha y los regímenes más autoritarios? Esto es histórico, porque también lo podemos analizar un montón. Los sistemas viejos se rehúsan a perder poder. Poder es igual a control. Entonces, necesariamente para que el control sea ejercido, tengo que controlar el poder. O sea, tengo que concentrar, más que controlar, tengo que concentrar el poder. Entonces, la concentración de poder tiene en su base el anhelo de control, porque si yo tengo todo en un solo lugar, es mucho más fácil de administrar y controlar. Porque la fantasía de lo absoluto, de la concentración, es algo muy raigal en la especie humana. Eso es lo que siento que tenemos que tocar, digamos. Porque somos una especie miedosa. Entonces, la ecuación es la poca tolerancia a la diferencia. El miedo, que es control, no ve que es miedo. Se tapa y se disfraza de creencias, de mandatos, de ideales, de modelos, de doctrinas. Entonces, Acuario llega y propone la distribución de la circulación en todas direcciones. ¿Y cuáles son las tensiones que esto implica? Porque cuando el poder concentrado siente que está perdiendo, no se va a debilitar automáticamente, sino todo lo contrario, aprieta cada vez más fuerte, que es esto que traía Nadia al principio, que es espectacular, que cuando el cuerpo siente dolor y se va a caer, se tensa, se pone duro, se pone cada vez más rígido, no se relaja y se cae. O sea, hay algo intrínseco mm. y natural en el ser Sí, humano sí, es que un antes de surco. la caída necesito concentrar y tirar toda mi potencia, ¿no? O sea, es una respuesta Sí, mecánica del sí, sistema sí, en sí. pos de protegernos, Sí, ¿no? sí, sí, frente al límite de alguna forma. No voy Exacto. a ceder. Si estamos hablando de la concentración de poder, de la emergencia de la derecha, de los regímenes autoritarios, o sea, ahora dicen que va a volver a ganar Trump, ponele, se potencia en estos lugares. O Mm, sea, es la reacción natural, porque es uno de los polos, es lo que decía Nadia. Entonces, hay una historia bastante triste que nosotras conocemos, que cuando en su momento estudiamos astrología y leíamos apuntes, que en el Imperio Romano pasó algo parecido. El Imperio Romano parecía que iba a caer, aparecen las primeras semillas del cristianismo y el Imperio Romano se las hace mierda. Después termina cayendo el Imperio Romano. O sea, yo siento que estamos presenciando mm, la caída de un mm. sistema patriarcal de concentración de poder, pero antes de eso, eso se va a poner cada vez más fuerte Sí, total. en lugares Sí, en la la Tierra. fuerza de choque. Sí. Sí, la Exactamente. fuerza de choque va a ser cada vez más. Que es. Eh, nada. Es doloroso, pero como al fin y al cabo. Eh, eh, es el patrón que tenemos, evidentemente. Eh, por eso ahí creo que está como, como cómo sentirnos ese pasado y esa historia de la que venimos,
y esa repetición de alguna forma, para poder realmente responder a esto desde otro lugar, y quizás no podamos también, eh, y, y no reaccionar, ¿no? Como no reaccionar ante lo que sucede desde los mismos lugares que venimos reaccionando, que es algo muy difícil y muy complejo igual. Sí, yo siento que me gusta cómo se está dando esto porque estamos trayendo como algo de la cualidad del tránsito y lo sociopolítico y propongo que para la próxima charla traigamos eh, todo lo que es más corporal y psicológico, fisiológico, desde el sistema nervioso, las limitaciones del patriarcado en cuanto a la revolución en el cuerpo y las voces femeninas, digamos, el femenino tiene mucho que ver pulsando, sobre todo Re. en Occidente, porque si hay algo que debemos reconocer a Occidente es el empoderamiento, entre comillas, de lo femenino. eh, y por ahí traer la tierra y la tecnología y cerrar hoy con lo sociopolítico Mm, de sí, patrones. em, Porque sí, siento que, bueno, ya estamos hace más de una hora, mía. Estamos sí, sí, controlando. sí. Sí, re, ya. eh, sí, creo que lo más claro y también como decir viendo, ¿no? Y palpando lo que va sucediendo, y registrando, ¿no? Como a medida que, porque esto recién arranca. Em, pero como claramente, al menos en un principio, esto va a darse como la exposición máxima, ¿no? La única forma de que yo tengo de enterarme de que tengo que sacar la basura es porque huelo el olor a podrido, o sea, entonces esto como algo similar de, bueno, la forma en la que eso puede recircularse, ¿no? Y regenerarse, eh, es viendo primero las formas más pedorras que tenemos de vivir lo acuariano hoy en día. Y hoy en día es esto, es la tecnología, eh, es nuestras ideas disociadas de lo colectivo, de lo que es la libertad, es esto, ¿no? Es el libre mercado en algún punto sin una regulación de nada, ni sin una conciencia de lo colectivo y un entramado del que formo parte. Mm, Eh, es nuestra poca tolerancia a la diferencia, mm, y súper alimentada por la tecnología y las redes sociales, donde cada vez te encerrás más en un nicho y tu algoritmo, ¿no? Responde eh, a tu patrón de pensamiento, y donde cada vez el contacto real con lo que es la diferencia de un otro va quedando como más enigmático y lejos. Eh, pero ahí yo creo que, y por ser acuario, es la maravillosidad de lo acuariano, hay un aspecto de eso que nunca lo vamos a poder llegar a vislumbrar, y que solo en lo concreto y en lo real es que nos vamos a enterar con eso. O sea, que siempre hay un factor sorpresa del cual, por más de que estemos acá y charlando y reflexionando sobre lo que significa y demás, siempre va a haber un factor sorpresa del que no tenemos ni idea. Y yo creo que eso para mí es una repista también a por dónde y cómo hoy, ¿no? Como responder al contexto de alguna forma, como hay algo y yo lo siento literal, ¿no? Como algo che, no sé cuál es la forma, pero sé que la forma que creo que es, no es. O sea, es la única seguridad que tengo es creer que sé que la forma que creo que es, no es, porque es la que nos viene trayendo a donde estamos. Entonces, hay algo del no saber y del ir enterándonos en el camino,
y del ir pudiendo responder en el camino con eso que nos vamos encontrando, que tiene ahí una pista, creo. Mm. Sí, y que, digo, esto em, va a sonar más abstracto, pero como para también ir texturizando lo que vamos a hablar la próxima, que es cómo estamos seteados también a la plasmación y cómo anhelamos darle forma a aquello que todavía no tiene forma y somos seres materiales con forma. Entonces, cómo acompañar a nuestro psiquismo más canceriano, que anhela la forma y la seguridad, para que estos años sean de aprendizaje en el plano creativo, pero llamados a tener recursos, ser invitados a co-crear para no desorganizarnos y acompañar a nuestro cuerpo mamífero a sostenerse enraizado, en vínculo. Pero eso quiero que lo charlemos más la próxima, porque es como la gestión de la regulación también y, digo, y todo lo que propone lo acuariano, ¿no? Tipo, está lleno de perlas, pero, pero sí, es cómo respondemos a esta información, que es una transición, es un cambio de clima, es un procesamiento de un caudal de información que nos reexcede. eh, y, ¿Y qué es esto? Que tal vez esta conciencia que aparezca va a ser inclusive muy, por ahí muy de golpe. No sabemos, eso es lo que cuando charlamos de lo acuariano, no sabemos qué es lo que va a pasar. Claramente vamos a cambiar creativamente, va a haber mucho dolor en el medio, em, pero bueno, siento que Plutón en Acuario nos va a traer esta conciencia casi sin avisarnos. Hay una inteligencia planetaria, que es la biodiversidad, lo que llamamos Gaia. Hay una inteligencia humana y hoy hay una inteligencia artificial. Hay tres inteligencias dando vueltas, cómo dialogan y la polarización que estamos haciendo como seres humanos antropoides entre lo máximo narcisista, liberal, atropellador y la aparición de algo comunitario que no sabemos bien qué forma tiene. Yo creo que voy a terminar con eso. Eh, Sí, está bien. Me parece un buen cierre. Nos vemos la próxima, tal vez es en unos días, tal vez es en un mes. La próxima les queremos Who traer knows? como más de la transición, del binarismo, la sombra que aparece también de Plutón en Acuario, eh, mucho lo corporal, y esto que estábamos hablando recién, desde el sistema nervioso y la relación entre el masculino y femenino interno. Por ahí un poco de la tecnología y un poco más de la tierra. Yo creo que van a ser tres en total. Por ahí ahora que ahondamos tipo, bueno, tránsito en sí, cualidad y sociopolítico, por ahí después podemos traer bien el cuerpo y todo lo psíquico orgánico y tal vez en otro todo lo que es la sombra, la tecnología, no sé, tengo muchas ganas de hablar de la transición de género, que siento que es re acuariana y siento que hay una, Re. que hay una llave, que hay una pista en el binarismo y en la transición tanto en la transición de era como en los cuerpos que están transicionando. Eh, Plutón en Acuario, güey. Bueno, gracias por escuchar. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima saga. Adiós. Adiós.